Y a esas alturas ya saben que Pitbull Cruz volvió a ser tendencia en las redes sociales. Todo mundo ahorita está hablando de la pelea Pitbull Cruz contra Lamont Roach, que se llevará a cabo el 6 de diciembre en San Antonio, Texas, en el Frostbank Center. La pelea será en los pesos superligeros y será por el campeonato mundial interino versión WBC de los pesos superligeros, el cual tiene el Pitbull Cruz en su poder. Se lo ganó después de haber apaleado brutalmente a Omar Salcido. Y les voy a decir la mera neta de por qué esta pelea está en boca de todos y por qué ha causado tanta expectación. ¿Quieres saber por qué? Entonces suscríbete a Richie Vlog en este momento si aún no estás suscrito. Si nomás estás de mirón sin suscribirte, ¿qué pasó? Suscríbete ahora, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que te diga el por qué esta pelea es tan importante. Y la razón por la cual esta pelea es tan importante y por qué esta pelea ha causado tanta expectación es porque es una pelea que va a definir la carrera de los dos. El perdedor ya no tendrá nada que hacer en la búsqueda de un título mundial. Prácticamente el perdedor pasará al olvido, perderá fans y muchos les darán la espalda. Se juegan la reputación. Esta pelea es más que una pelea por el campeonato mundial interino. Esta pelea va a rescatar la carrera de uno de los dos al mismo tiempo que el otro se va a hundir. Por eso ha causado tanta expectación. Es una pelea de todo o nada. Lamont Roach es un peso ligero que subirá a los super ligeros, donde el Pitbull Cruz aparentemente se siente cómodo, pero los dos están en la cuerda floja. Al Pitbull Cruz se le dificultan mucho los boxeadores habilidosos e elusivos e inteligentes como Lamont Roach. Lamont Roach es demasiado hábil para el Pitbull Cruz y es mucho más inteligente que el Rayo Valenzuela, el cual le puso un baile al Perro Chulo. No importa que Lamont Roach suba de categoría y no importa que el Pitbull Cruz diga que se siente mejor en superligeros. Los superligeros no es el peso del Pitbull Cruz y a mi parecer va a pasar una mala noche con Lamont Roach, quien le sacó un empate milagroso a Gervonta Davis hace poco, y para muchos Lamont Roach le ganó al Gervonta. Tanto así que Gervonta Davis no quiso darle la revancha a Lamont Roach porque sabe que la va a perder y mejor se fue a ganar dinero fácil peleando contra Jake Paul. Las cosas como son. A mí como mexicano me gustaría que gane el mexicano. Soy fan del Perro Chulo, pero no creo que gane el Perro Chulo. Creo que gana Lamont Roach por decisión mayoritaria y mucho tendrá que ver que Lamont Roach le aguante los primeros 6 rounds al perro, porque el perro se va a lanzar con todo en los primeros 6 rounds para noquear a Lamont Roach o tratar de tirarlo. Pero si Lamont Roach, con su inteligencia, con su IQ y con su contragolpeo ofensivo, logra sobrevivir los primeros 6 rounds, entonces ya la tendrá de gane. El Pitbull Cruz avanza constantemente, acorta la distancia a pesar de tener brazos cortos, mete a sus oponentes en una pelea incómoda en la corta distancia y su ritmo es agotador. Aparte, la mandíbula de Pitbull Cruz es de granito. Nunca ha sido noqueado. El Pitbull Cruz nunca nadie lo ha tirado y absorbe bien los golpes mientras sigue avanzando, y su ataque al cuerpo desgasta a los oponentes, abriendo así oportunidades para conectar arriba. Sin embargo, el Pitbull Cruz no es inteligente, es pura fuerza bruta, no sabe pensar en el ring y al priorizar la ofensiva deja huecos defensivos, y contra boxeadores habilidosos como Lamont Roach o como fue con el propio Rayo Valenzuela es contragolpeado. Si no corta bien el ring, el Pitbull Cruz está perdido. Yo creo que Lamont Roach le va a ganar por los contragolpes y por la inteligencia. El Pitbull Cruz depende 100% de la presión que ejerce, y si no logra imponer su ritmo o cortar el ring, se enoja, se frustra y sobre todo lo hace con boxeadores esquivos que usan bien el jab y el movimiento, como lo va a hacer Lamont Roach. Lamont Roach es un boxeador muy técnico, con versatilidad, combina movilidad y contragolpes inteligentes. Es un boxeador muy pulido, con buen juego de piernas y mucha capacidad para pelear tanto a la larga distancia como a la media corta. Yo creo que Lamont Roach será un boxeador rápido aún en superligero y que subir de categoría no lo va a afectar. Aparte, Roach es mucho más inteligente que Pitbull Cruz, es muy astuto, lee muy bien a sus oponentes y ajusta su estrategia y puede sobrevivir bajo presión, como lo hizo con Gervonta Davis. El Pitbull Cruz buscará imponer un ritmo infernal desde el primer round, avanzando con combinaciones al cuerpo y ganchos a la cabeza para atrapar a Roach, y su objetivo será cortar el ring y forzar a Roach a pelear en
espacios reducidos donde su presión y poder puedan desgastarlo. Lamont Roach, por otro lado, usará su juego de piernas y su jab para mantener a Cruz a distancia, buscando contragolpear y moverse lateralmente. El plan de Lamont Roach es claro, será frustrar a Pitbull Cruz. Quiere hacer que se enoje, hacer que gaste energía y capitalizar errores en rounds medios o ya tardíos. Si Lamont Roach logra mantener la distancia y boxear de manera inteligente, va a superar a Pitbull Cruz por puntos, como lo hizo parcialmente contra el Tank. Sin embargo, la presión constante del perro podría ser demasiada si el Pitbull Cruz lo desgasta con ataques al cuerpo y lo atrapa en los rounds medios. Puede que gane el Pitbull Cruz por decisión unánime o con un knockout técnico si Roach no logra mantenerlo a raya. Sin embargo, me voy a animar a hacer una predicción y yo creo que gana Lamont Roach por decisión. Creo que sí lo van a mantener a raya porque ya todo mundo sabe cómo boxea el Pitbull Cruz. El Pitbull Cruz nunca trae nada nuevo al ring, siempre hace lo mismo y todo mundo ya lo conoce. Creo que la inteligencia de Lamont Roach y su astucia le darán el triunfo. Soy mexicano y quiero que gane el perro chulo, pero se escogió a un rival tremendo. Los que ganaremos realmente seremos nosotros, el respetable público, porque va a ser una pelea dramática y perfecta para cerrar este año que ha sido tan bueno para el boxeo. ¿Cuál es su pronóstico? Yo quiero leer su pronóstico aquí en la cajita de comentarios porque ya hemos llegado al final de este video y los invito a que sigan con nosotros y que sigan disfrutando de nuestro contenido, porque aquí en esta pantalla final les voy a dejar un video muy bueno que hicimos. Se trata de las mejores peleas entre mexicanos, es un top 8. ¿Quieres saber cuáles han sido las mejores peleas de todos los tiempos entre mexicanos? Haz clic en este video que te dejaré aquí en la pantalla final y en el primer comentario fijo y sigue disfrutando nuestro contenido. Gracias a mi familia, en especial a mi hermano Richie, mi socio, mi amigo, aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.